Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Cada vez que somos capaces de estar aquí pasando un pequeño mensaje a ustedes es siempre un momento de gran alegría en nuestros corazones. Todo está sucediendo según lo planeado, pero para algunos nada cambia, nada ha cambiado, todo es como siempre ha sido. Así que así sea, que aquellos que no quieren ver, permanezcan sin ver, aquellos cuyos corazones están abiertos, puedan ver. Y cuando digo ver, no me refiero a la visión terrenal, la visión física, es una visión del corazón. Es una visión que viene de lo más profundo, en la que cada evento se entiende como parte del proceso. Nada está aislado, nada carece de sentido o sucede sin razón, todo tiene una razón. Pero, por supuesto, la humanidad no quiere ver esto, prefiere seguir creyendo en todo lo que ha visto hasta hoy, porque ya se conoce, ya se conoce. Así que ya no hay nada de qué sorprenderse. No. ¿No hay más? Yo diría que todavía hay mucho, mucho de lo que siempre ha sucedido en la superficie de su planeta, nunca ha sido mostrado o contado. Y hoy ya nada está oculto, todo está saliendo a la luz, y la sensación es que todo está empeorando, que han comenzado a suceder cosas terribles. Una vez más te diremos que no han empezado a suceder, siempre han sucedido. Solo hoy, están abiertos, expuestos, y todos pueden ver hasta dónde puede llegar el mal, cuán lejos ha llegado el mal y mucho más está por venir. Las grandes verdades aún no han aparecido, pero las cosas deben suceder gradualmente, para que el impacto no sea tan grande. Mis hermanos y hermanas, las máscaras han caído, las capas han sido removidas, ya nada está oculto, nada se puede mantener alejado de la verdad. Así que aprende a ver todo, no como algo nuevo, no como un nuevo evento, o como algo extraño creado en este momento. Te puedo asegurar que cuanto más extraño es, más viejo es. Cuanto más te sorprendes, más siempre ha sucedido y nunca te has dado cuenta. Así que prepárense para cada día, a cada momento, para ser confrontados con las verdades, con todo lo que estaba oculto, con todo lo que no se podía decir porque traería la revuelta, traería la contestación, traería el cuestionamiento. Y nunca quisieron esto, porque si empiezas a disputar y cuestionar, pierden fuerza. Así que sucedieron muchas cosas, pero nunca lo supiste, y hoy empiezas a saberlo. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿cómo es que nunca vi esto? ¿Cómo es que esto siempre sucedió y nunca lo vi? Así es, porque todo estaba muy bien escondido. Así que prepárate para más y más actos y hechos, cada vez más extraños y horribles, porque el lado feo aún no ha aparecido. Ustedes conocen un lado, y aparentemente para toda la humanidad ha sido muy bien aceptado, los vicios, la comida totalmente modificada, el agua modificada, el aire contaminado. Pero te acostumbraste y ya no te importa. Ahora hay un submundo muy grotesco que se está descubriendo. Y, por supuesto, este es el papel de la luz, abrir este inframundo, mostrarles efectivamente todo lo que realmente siempre se les ha hecho. Nunca hubo bondad, siempre hubo manipulación y esclavitud, dependencia, enfermedad. Así que no empieces a sentir horror o disgusto todavía, porque mucho peor está por venir. Ahora es importante en todo lo que está sucediendo, que no haya juicio. Pero eso es demasiado para pedirme que no juzgue. Así que les digo que esta es la base más grande de todo este proceso, es mirar sin juzgar, mirar, solo tener el conocimiento, simplemente aceptar que de alguna manera se ha coludido con todo esto. ¿Cómo? Con tu falta de atención, con tu desprecio, con tu negligencia. Porque cuando algo como esto sucediera y dijeras, no, esto es imposible. Sí, todos tienen su parte de colusión, nadie está exento de ella. Siempre nos gusta repetir esto aquí, el mal llama a la puerta,
abre a quien quiere. No invade, entra, pero si lo permites, si vibras en el mismo rango que él, si estás de acuerdo con sus pensamientos. Así que hay colusión, había una manera de mantener todo en marcha sin cuestionar. Así que no te sorprendas, no te asustes, no te disgustes, porque esto es solo la punta del iceberg. La base está mucho más podrida. Y la base está formada por muchas personas a las que adoras, amas, idolatras, en todos los sectores del planeta hoy. Personas con las que peleas, con las que haces enemigos, solo para defenderlos. Y tendrás muchas sorpresas, porque para cuando salga la podredumbre, se juntarán y sabrás exactamente qué papel jugó cada uno, qué tuvo que hacer cada uno, y aceptar, para permanecer en el estrellato, para permanecer en la cima, para mantenerse en el poder. Todo tiene un precio, y ellos han pagado el suyo, y están podridos más allá de lo creíble. La podredumbre los ha envuelto más allá de lo creíble, pero están allí sonriendo, mostrando la belleza, la fama, el poder, y muchos los envidian. Te sorprenderás, así que ahora mismo necesitas vestir tu corazón con amor incondicional, en el no juicio. Incluso si eres consciente del hecho más repugnante y horrible. Yo diría que tu alma, en algún momento de su viaje, puede haber hecho algo muy similar o peor. Entonces, ¿cómo vas a juzgar? Ah, pero ¿no sabes lo que ha hecho tu alma? Entonces razón de más para no juzgar, porque si juzgas y tu alma ya ha cometido algo similar, se vuelve más poderoso para tu alma. Necesitará más tiempo para eliminar eso, porque lo estás alimentando, juzgando a un hermano. No, no es tu hermano. Desgraciadamente les diré que lo es, porque todos ustedes tienen el mismo Padre, todos ustedes son hijos de la misma creación, del mismo amor. Así que todos en el universo son hermanos. Así que el primer paso en este mar de verdades horribles, que están apareciendo y que aún aparecerán, el gran logro es no juzgar, no criticar. Y si es posible, en el momento en que lo veas, pide perdón si has hecho lo mismo. No te cuesta nada, si no lo has hecho, será bueno para ti de alguna manera, y si lo has hecho, esa carga comienza a disminuir, así que mira los hechos extraños y repugnantes y pide perdón. Si has hecho algo así o similar o peor. Este caminar te ayudará, cada vez más, a mirar todo sin juicio, sin críticas, entendiendo que en algún momento tu alma puede haber hecho lo mismo o peor. Recuerda, has estado aquí mucho tiempo. Las almas recientes en este planeta son pocas, en relación con las almas terrenales. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado tu alma aquí? En los días dorados, ¿qué hizo tu alma? ¿Eran todos hermosos y totalmente enfocados en el amor? Yo les digo, no, muy pocas almas hoy han estado alguna vez del lado de la no luz, y nunca han cometido actos de los que ustedes se avergüencen hoy. Así que aprende a pedir perdón y a no juzgar, a no criticar. Y prepárate, y trata de no revolver demasiado el estómago, porque hay muchas cosas por venir. Cosas que realmente harán que tu estómago se revuelva y no puedas soportarlo. Pero es necesario que todo esto salga a la superficie, es necesario que aprendan a no dejarse engañar nunca más por ese golpe en la puerta, a nunca más dejarse engañar por los placeres y vicios efímeros que tanto daño han hecho a sus almas. Es necesario, y cada uno de ustedes lo vivirá. Y agregaré diciendo que incluso aquellos de ustedes que ya no están en el cuerpo físico también están viendo todo, porque es parte del entrenamiento para la quinta dimensión. Así que sé fuerte, sé valiente, pero sobre todo, no uses la toga de un juez, sé humano, como aquellos que verás que han hecho tantas cosas extrañas, solo sé humano. No juzgues ni critiques, el camino es de perdón. Y siempre pidan perdón, pero con amor en su corazón. El perdón en la mente no sirve de nada, tiene que ser un perdón sincero y profundo, desde el corazón. Entonces aprenderás y serás capaz de mirar todo sin sentir nada,
porque ya has aprendido a no juzgar nada ni a nadie. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.